Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Young Jungkook. Mi nombre es Belle y me da mucha alegría estar con ustedes el día de hoy. Vamos a comenzar hablando acerca de Jimin. El día de ayer se suscitó, porque no encuentro otra palabra para decir esto, el que, Jimin, se vio envuelto en un escándalo con una cierta personalidad, podríamos decir como celebridad pasajera en Corea, una actriz que de hecho en varias ocasiones ha hablado o nos ha hecho entender que ella conoce a Jimin, que tienen cierto tipo de relación cercana, no digamos más, tal vez conocidos entre las personas que trabajan en el medio artístico. Es muy común que conoces a muchas personas. Jimin es un hombre muy atento, siempre saluda a las personas, es un hombre cándido también. Salió a la luz un video donde podíamos ver a Jimin llegando a un edificio, por así decirlo, bajando de un elevador y saludando a esta persona. Yo no diría ni muy efusivamente ni nada, de hecho ella lo sorprende en el elevador y él también se queda así como un poquito sacado de onda, porque de hecho lo está grabando también con el teléfono. No se ve más allá de, prácticamente el video dura un poquito más de un minuto, en el cual se ve salir a la chica de un departamento que de hecho podemos ver que había muchos zapatos. Esto es un dato importante porque aparentemente si él llegó a ese lugar tal vez había alguna especie de reunión, no creo que estuvieran solos. Y bueno, a partir de ese momento obviamente el video se hace viral, se empieza a hablar muchísimo acerca de Jimin. Analizándolo hay muchas cosas que son de llamar la atención. Por ejemplo, el reflejo de ella en las puertas del elevador cuando está esperándolo, se podría mirar que ella trae una especie de hoodie, porque así se refleja, no se le ve en realidad muy bien, digamos, lo que vendría siendo su atuendo, pero por el reflejo pareciera que trae una hoodie que de alguna manera no tiene mucho que ver con la ropa que ella aparentemente llevaba puesta. En fin, podríamos pensar que este video fue arreglado, claro que sí. El momento poco propicio para sacar este video también, como con esta idea de dañar lo que vendría siendo la reputación de Jimin, que también curiosamente a unas horas de que se publica este video se ve a Jimin regresando a Corea de una manera, podríamos decir, pues muy discreta. Inclusive ahorita vamos a ver algunos videos e imágenes de eso que también duran apenas escasos segundos. Se le puede ver de hecho, y es muy simpático el asunto, con una maletita de Hello Kitty. Y bueno, se comprobaba de esta manera que Jimin ya había regresado a Corea justo en el momento en que se libera este video. Ahora, este video a lo mejor para muchas personas que estamos de este lado del mundo pues es cualquier cosa, o sea, yo lo vi y sí, digamos, minimicé su impacto porque dije, o sea, realmente es X. Pudo él haber llegado a una reunión. Por ahí se decía que era el departamento de Jimin, no lo creo. Se hacen algunas comparaciones con el tipo de puerta y el marco que tiene la puerta del departamento de Jimin, que sí hemos visto en otras ocasiones, y como que no tiene mucho que ver si era la casa de Jimin o no. Desde mi punto de vista no lo era. Otro punto importante, no creo que estuvieran solos, probablemente Jimin estaba llegando a alguna reunión y esta mujer a lo mejor le toca ir por él y de hecho lo intercepta y lo sorprende, y Jimin se veía así sus ojitos cuando de hecho abre el elevador y la ve a ella. En fin, hay muchas cosas que hablar de esto, pero en realidad y en resumen es que no nos significa un problema, pero en Corea sí, porque los idols tienen esta reputación que es muy importante, que cuando ellos empiezan a andar con alguien, generalmente ahora sí que sus bonos o sus puntos con las fans bajan muchísimo, y a veces es como empezar el declive del final de una carrera. Entonces, si lo analizamos así, ¿por qué a Jimin o a esta persona? A ella obviamente puedo entender que esto le hubiera beneficiado el hecho de que pues la involucraran con Jimin, pero nada que ver. El punto queda aclarado. Ella es una persona con una reputación pues que está bastante, digamos, en el ojo público, referente a que la gente no suele creerle mucho. Es esta persona que trata de buscar como escándalos y con qué lucirse ella. Y de ahí, bueno, el que creemos que por eso, de hecho, sube, baja estos videos constantemente. Y también está la cuestión de la privacidad de Jimin, porque esto, digamos, es como faltarle a ese derecho primordial de las personas de si quieren o no difundir materiales donde están pues sus imágenes, ellos mismos. Y sobre todo en Asia también esto es muy penado. Así que, hablando a grandes rasgos de lo que sucedió, ahora vámonos directamente a ex Twitter para ver justamente las tendencias. El día de hoy Jimin es tendencia. Vamos a entrar para ver qué es lo que se está diciendo de Jimin, hablar acerca de lo que de hecho K-Media hace por Jimin el día de hoy, porque en realidad HYBE hasta el momento no se ha, digamos, pronunciado ni a favor ni en contra de lo que esta mujer hizo, lo cual yo considero que fue un error. Tal vez quiero pensar, pero ya me cuesta mucho trabajo con HYBE darles puntos buenos,
que al no decir nada, pues es de alguna manera minimizar el impacto de lo que esta mujer está diciendo o haciendo. Sus políticas de manejo de crisis, la verdad es que dejan mucho que desear, pero bueno, así están las cosas. No sucede lo mismo con K-Media. K-Media saca, de hecho, diferentes artículos donde esclarecen que esta mujer y Jimin no llevan ningún tipo de relación y de hecho la dejan a ella súper mal parada. Y aquí, por ejemplo, esta cuenta dice: K-Media, mis respetos para ti, el mayor soporte de Jimin. K-Media confirma los rumores de cita entre Jimin de BTS y Song Da-eun son falsos. Su autorrevelación, que incluye mostrar el rostro de Jimin sin su consentimiento, habrá un proceso legal. Esto es bien importante porque, como les decía, lo que ella hizo estuvo mal, sobre todo por el, pues digamos, Jimin, por Dios, o sea, es que no puedes agarrar y meterte con alguien así. Ahora, el video, insisto, podría parecer inocente, a mis ojos así lo es, pero la manera y el contexto que le dieron y cómo muchísimo hate también se vuelve a soltar en contra de Jimin, la bola de cosas que se han dicho, y una vez más les salpica hasta Jungkook, empezaron a salir comentarios tan feos y despectivos respecto a que los chicos andan con mujeres y con qué clase de mujeres andan, como si esto realmente fuera cierto. En fin, pero muy feo. Ahora vamos a hablar de cosas positivas que, como ustedes pueden ver, son parte de este hashtag. Por ejemplo, aquí dice: un artista de tatuajes se encontró con el Jungkook en un restaurante de Los Ángeles y les mostró los tatuajes inspirados en BTS. Jungkook le dio un dedito de aprobación y Jimin dijo: son hermosos, qué destino encontrarnos así. Ella obviamente comentó todo lo que fue su experiencia con los chicos. Esta clase de tatuajes, de hecho, realmente son muy bonitos, son muy artísticos, llevan muchos colores y se han puesto mucho de moda. Entonces me imagino que para ella debe haber sido una oportunidad grandísima como artista, y más sabiendo que ellos pues tienen tatuajes, el poder mostrarles su trabajo. Aquí ella inclusive cuenta un poquito de cómo fue la historia de estos tatuajes. Ella dice que comenzó en 2019 a crear tatuajes inspirados en Jungkook en Euphoria, fíjense ustedes, en el video musical, y que desde entonces ha hecho muchísimos tatuajes dedicados a BTS, tanto así que bueno, ahora sí que la vida la premió y tuvo la oportunidad de encontrarse con el Jungkook, y más ellos que aman los tatuajes. Pero hablando acerca, pues en general, de lo que vendría siendo este escándalo de Jimin, digamos que ahora sí que le sale el tiro por la culata a esta mujer, porque se le voltea toda la opinión pública en Corea, lo cual yo creo que para ella debe ser terrible. Pero ahora sí, y ya habiendo revisado y contando esta historia que era bastante compleja, vámonos a lo que sería mi cuenta en ex Twitter para ver todo lo que son noticias y curiosidades que han salido el día de hoy. Y ya que estamos en mi cuenta, justamente vamos a hablar del regreso de Jimin. El día de ayer se dio a conocer este pequeño video donde lo veíamos caminando tranquilamente en el aeropuerto con su manager, los dos solitos, que esto también llamaba mucho la atención porque lo primero que se dijo es: bueno, Jimin ya regresó a Corea. Y bueno, lo veíamos con esta maletita de Hello Kitty, que también pues ya se vuelve así como que, ya saben, parte de lo que las fans están platicando muchísimo es acerca de la maletita, de quién era, de él, del manager. Pero como sea, realmente un momento que a mí el poderlo ver de regreso en Corea y verlo bien me hace pues muy muy feliz. El regreso en general tanto de Jimin como de Jungkook a Corea, porque unas horas después del regreso de Jimin de este video, se confirma que en el caso de Yoongi, Namjoon, J-Hope y también Jungkook regresaron ellos juntos a Corea. Por su lado se fue Tae, y ya sabíamos que Jin ya estaba en Corea porque estuvo allí el fin de semana para la boda de su manager. Entonces, de esta manera se confirmaba oficialmente que los 7 chicos ya estaban de regreso en Corea. Tomaron, como veíamos, diferentes vuelos. En el caso de Jimin, muy discreto. En el caso de Namjoon, Hobi, Yoongi y Jungkook, pues sí, los interceptan en el aeropuerto, es mi palabra el día de hoy, y los pueden ver que están regresando a Corea. Pero bueno, estas son parte de las noticias que tenemos para platicar el día de hoy. Ya comentábamos acerca del regreso también de Jungkook. Aquí la prensa ya estaba ahí como esperándolos. Aquí podemos ver a Jungkook como sube a su camioneta cuando ya llegan al aeropuerto en Corea. Y luego, bueno, esta es parte de lo que se pudo tomar de los chicos cuando estaban llegando, ¿no? Él, como siempre, muy amable, muy correctamente, pues sí, comportándose en público con la gente, con la prensa, porque así es Jungkook, o sea, es políticamente correcto. Y estas, pues, como les decía, son parte de las noticias que se dan a conocer también el día de hoy.
Y regresamos a todo lo que tiene que ver con las festividades por el cumpleaños de Jungkook. Están saliendo, vean ustedes qué preciosidad, esto que ya está obviamente para la vista del público en Corea, lo cual también pues muchos fans empezaron a decir que qué alegría porque Jungkook iba a pasar su cumpleaños en Corea, ¿no? Yo también pues apruebo mucho esta idea y vean ustedes qué bonitas instalaciones, como la gente va pasando por ahí y están viendo todo, se me hace muy muy lindo. Y pensar que ya Jungkook está de regreso en casa y que va a poder ver todo esto, imagínense, la verdad que lindo. Sabemos que estas instalaciones son caras, las ponen en puntos estratégicos, como bien puede ser estaciones de trenes, muchas veces las vías públicas como avenidas grandes también se utilizan. Centros comerciales también suelen ser buenos lugares para colocar esta clase, pues sí se podría decir de homenajes para celebrar el cumpleaños de los chicos. Y pues comenzamos, esta es como la manera oficial. A partir de este momento empezamos con la celebración de los cumpleaños. Empezamos con Jungkook, luego viene Nam, luego va a venir también nuestro Jimin, ya de ahí pues nos tocan los de fin de año, como es el caso de Jin y de Tae, luego ya vendrá Hobi y también pues obviamente vamos a tener este mes a Nam. También vamos a ver qué es lo que le van a preparar a Nam, que ya va a estar de regreso en Corea. Entonces bueno, estas instalaciones la verdad son una belleza. Y también para aquellas interesadas, bueno, oficialmente ya se había sacado la preventa para los boletos BTS Movie Weeks. Y el día de ayer, bueno, ya habían salido las preventas, los boletos están casi agotados, son funciones únicas por lo que vi. Y bueno, se están vendiendo muy bien. Yo creo que esta vez no voy a poder ir. Mi prioridad es seguir ahorrando, porque como ustedes saben, tenemos gastos importantes por venir el próximo año. Entonces es realmente, pues tenemos que considerar en qué y cómo vamos a gastar nuestro dinero. Me hubiera encantado ir sobre todo a este concierto, porque fue el primero, digamos, que yo vi así tal cual de BTS y me encanta y me hubiera fascinado ir a verlo al cine, pero además ya casi no había boletos. O sea, ayer que entré a ver qué boletos quedaban, no, ya quedaba bien poquito, un asiento por acá hasta enfrente y dije, no, pues tampoco me quiero quedar ciega. Pero bueno, ustedes ya también en comentarios me van a participar si es que ustedes van a ir a alguna, pues obviamente de las exhibiciones y que me digan, bueno, ¿qué tal estuvo? Fíjense que hablando acerca de la manera en que es Jimin, yo sí considero que esto que ocurrió con él sí fue además un abuso de confianza hacia la personalidad de Jimin y lo atento y lindo que es. Siempre te saludará con respeto y amor, es un hombre también extraordinariamente educado y el hecho de saber que hay personas que se aprovechan de esta manera de ellos. También recordemos este otro individuo, un comediante coreano que le pide dinero prestado a Jimin y pues prácticamente no le paga, se hace el huidizo. Hasta el momento, bueno, él admite públicamente que le debía dinero a Jimin como para de alguna manera pues minimizar su condena ante los medios y la sociedad coreana, pero esto nos deja ver de verdad lo sensible y lo adorable que es Jimin y cómo las personas se aprovechan también de la vulnerabilidad del artista, porque después de todo sí es un abuso y eso lo tenemos que dejar bien bien en claro, porque lo que hizo esta persona, esta mujer en específico, estuvo muy mal. Hasta cierto punto extraño que los medios coreanos entraran a defender a Jimin, pero que HYBE se quedara callado. O sea, es que esto realmente nos deja mucho que pensar. Es como el dilema de esta semana. Voy a estar esperando que ustedes también me comenten. Estoy segura que ustedes también están muy enfadadas por esta situación, sobre todo porque no nos parece el trato que HYBE está dándole a su artista y tal vez si debieran de haber comentado simple y sencillamente que ese video era viejo, que se había sacado de contexto y que se estaban aprovechando de su artista. Ahora, esperemos, les voy a dar el beneficio de la duda, que en el futuro sepamos que sí están interponiendo una demanda contra esta mujer y que esa sea la razón por la cual en este momento guardaron silencio y que sea por una cuestión legal y no porque simple y sencillamente ignoren a nuestro Jimin, porque eso sí que sería imperdonable. Y también el día de hoy se da a conocer esto de parte de un familiar cercano a Jimin que escribió en su Instagram: escuché algo de mi padre hoy, pero qué cosa más escandalosa, ¿verdad? Vivir juntos durante 4 años. Ay, no es cierto. Hace aproximadamente 2 años, antes de que el hermano menor de Jimin encontrara su casa actual en Seúl, se quedó en la casa de su hermano mayor. Y en julio del año pasado, él estaba en el servicio militar en ese entonces, hablando acerca de Jimin. Fui junto con el padre de Jimin y el padre de Namjoon a la casa de Jimin para refrescarnos y relajarnos, pero no vimos ninguna señal de gente entrando y saliendo. Esto porque esta mujer, en el contexto que da, como que muy convenientemente dice que ella vivía con Jimin. O sea, imagínense hasta dónde llega. O sea, en fin, para los miembros de la familia que incluso conocen la contraseña y pueden entrar y salir libremente, no puedo siquiera imaginar lo inconveniente que son estos artículos sin fundamento desde la perspectiva de la familia. Esto era importante porque de alguna manera no solo K-Media, sino alguien cercano a la familia, pues también se manifiesta en contra de este daño moral que le están haciendo a Jimin, porque insisto,
de este lado nos puede parecer una vacilada, ay, qué tontería, o sea, sabemos manejar este criterio de decir, es que, o sea, es obvio a kilómetros que no es verdad, pero la información que dio esta mujer y cómo supuestamente ella da a entender que tiene una relación con Jimin, además desde hace años, o sea, yo nada más quiero que me explique cómo exactamente le hizo con Jimin, pues prácticamente más de 2 años fuera de su casa, en el sentido de que sabemos todo el tiempo que invirtió en crear su música, el tiempo que pasó en la casa de P-Dog, en la misma empresa, preparando las canciones, las coreografías, viajando a Estados Unidos, yendo y viniendo, no podía ni ver a Jungkook. Luego, cuando se lanzan sus materiales, todo el trabajo de promoción que a Jimin le llevó, para luego comenzar también con lo que fue el trabajo de preproducción para Está Seguro, luego el trabajo también que le llevó a él, el prepararse para irse al ejército, o sea, por el amor de Dios, ¿a qué hora estaba con Jimin? O sea, es realmente ridículo, pero bueno, es importante aclararlo porque ahora tenemos también el testimonio de una persona cercana a la familia que se está manifestando y diciendo que esto nada más es imposible, y como también nos hacen saber que las personas muy allegadas a Jimin son las que tienen acceso obviamente a su casa y que en esa casa no vive nadie más, o sea, porque aquí se puede observar lo perfectamente ordenada que es la casa de Jimin, porque al comienzo del video, como les decía, se ven una gran cantidad de zapatos tirados, se puede ver el marco de la puerta que no es igual al de la casa de Jimin, y lo hemos visto porque tenemos un video de prueba tal cual cuando Jimin está esperando a Jungkook y va hacia la puerta y se puede ver clarito cómo son los marcos. Hay otros momentos que también se estuvieron comparando donde se veía que era una casa distinta. Ok, todas tienen aparentemente está como digamos diseño muy minimalista, paredes muy blancas, ¿no? Todo de repente se puede llegar hasta sentir como un ambiente muy frío, pero no es el mismo lugar. En fin, esto ya espero que termine de aclarar estos rumores ridículos y sin sentido, pero sí vale la pena hablarlo, dado que la empresa no está diciendo nada. Es importante aclarar este punto para poder ayudarlo. Ese es el poder al que yo me refiero, poder ayudar a Jimin y defenderlo cuando aparentemente no tiene voz, y él obviamente no va a salir a decir algo porque, o sea, para nada, o sea, sería como darle la cuerda a esta mujer. Entonces solo queda que los medios, las redes sociales, seamos los encargados de decir esto no pasó. Y como siempre analizamos qué fue lo que estaba utilizando Jungkook en ahora su vista en el aeropuerto de regreso a Corea. Esta gorrita de Supreme que la usa mucho, le gusta mucho, su backpack, su maleta, lo que llevaba puesto, por este caso la chamarra primero y luego también lo que vendrían siendo los pants en sí. Se veía muy cómodo y contento. Los precios de cada cosa, bueno, en el caso de lo que vendría siendo la chaqueta, $210, nada mal. Los pantalones, $151. Lo caro en este caso son los zapatos, que son de Mihara Yasuhiro, una vez más, $415, la gorrita de $40, y eso sí estaba caro, era lo que vendría siendo la maleta, $1,700, pero este es el vestuario de nuestro Jungkook para regresar a Corea. Ya casi para irnos, primero que nada vamos a agradecer a nuestros miembros del canal, nuestros patrocinadores, nuestras hadas madrinas que siempre están con nosotros y son los que nos permiten crear estos videos. Gracias por ser parte de la familia Boys We Love. También a nuestros colaboradores activos, que son los que dejan sus mensajes, que están atentos, a todas esas almitas nuevas que apenas pasan por aquí. Esperemos que se unen a nuestra familia. Y ahora sí, vamos a hablar de cómo nos fue en el ranking de reputación. Bueno, pues nuestro Jimin está en el segundo lugar y Jungkook en el número 8. Esto para agosto del 2025. Interesante, ¿verdad? Esto incluye tanto a hombres como a mujeres, y Jimin pues se sigue manteniendo además como el número 1 en el Idol Rank. Esto en ya por un total de 27 meses. Wow, esos son los récords y números de nuestro Jimin. Ya veíamos también lo que estuvo utilizando Jungkook en el aeropuerto. Bueno, pues ahora hablamos de lo que vimos en Jimin. Primero que nada, su bolsa, pues ya sabemos de la marca Dior, que le gusta muchísimo. Y luego también podemos ver esta maletita que lleva llantitas, muy bonita, muy moderna, muy bella y muy, pero muy kitty, como podemos checar. Y su clásica bolsita de Dior. La nota del día directamente desde Popcorn: todos los miembros de BTS han regresado a Corea del Sur, esto para seguir trabajando en lo que va a ser su álbum, que sabemos que se va a estrenar el próximo año. Y oficialmente nos despedimos con este hermoso video de arte de Jimin. Recuerden que todo está disponible en nuestra página de Domina y su Imperio Romano, así como también en nuestra comunidad de Telegram de BTS Ship Idol. Yo me voy, les dejo un beso gigante, todo mi amor. Les pido que participen activamente en este video, comenten mucho, compártanlo, hay que ayudar a nuestro Jimin y sobre todo no se olviden de votar. Este es el momento, vamos a dejar nuestros votos para que nuestro Jimin se lleve su premio en los VMAs 2025. Un abrazo gigante donde quiera que estén, nos vemos y nos escuchamos en el próximo video.
오니까. 오케이, 갑시다. 야, 자, 합시다. 자, 시작하세요.